Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a esta entrega de Bienestar al Día. Hoy estaremos conversando sobre la salud cardiovascular en la mujer. Resulta, y pudiera parecer increíble, pero por muchos años se tomó en cuenta la anatomía del corazón del hombre para todos esos estudios de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, y recientemente, ya la anatomía de la mujer ha sido evaluada, ha sido vista, las diferencias entre la mujer y el hombre, y de eso estaremos hablando hoy. Un tema que reviste de muchísima importancia para nuestra salud y nuestro corazón. Para esto recibimos al doctor Santiago García. Él es el director del Centro Cardiovascular del HOMS, que está con nosotros hoy para hablarnos sobre este comportamiento de las enfermedades del corazón en nosotras las mujeres. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí. Hemos estado conversando fuera de micrófono sobre esas diferencias tan marcadas y hablábamos de que leyendo estudios, si bien es cierto, las enfermedades del corazón son más comunes en ustedes los hombres, pero es más letal en nosotras las mujeres. ¿Dónde pudiéramos enmarcar esas diferencias? Sí, es cierto lo que planteas y hay varios detalles que pudieran explicar esta condición. Y es que la enfermedad cardiovascular en la mujer se presenta más tarde en el tiempo, ¿no? A más edad es que aparece. Y además a esto se le agregan algunas condiciones anatómicas propiamente dicho. Primero, las arterias de la mujer son más delgadas y en consecuencia tenderán a obstruirse, a dañarse más fácilmente. Segundo, en el hombre la enfermedad coronaria está determinada por una obstrucción de la arteria, un punto que se obstruye. En la mujer más bien es una alteración difusa, generalizada de las arterias. Por otra parte, en la mujer aparecen muy pocas calcificaciones en las arterias coronarias de aquellos pacientes que tienen infarto. Y un elemento determinante es que también la parte de funcionamiento del vaso de la mujer es un poco diferente. Esto ocurre inclusive después de ser tratada. Entonces es un funcionamiento completamente diferente. Por último, si lo que mencionábamos con el planteamiento de que aparece más tardíamente, si a usted le aparece una condición más tardíamente, probablemente tenga otras condiciones que acompañan a esto. Entonces ya no es solo el corazón, sino que también tiene más chance de ser diabético, tiene más chance de ser hipertenso, tiene más chance de tener problemas renales. Más o menos este es el planteamiento donde la parte anatómica juega un rol determinante. Sí, hay diferencias marcadas entre mi corazón y el suyo, y así mismo la audiencia lo puede ir escuchando y notando. Antes de un infarto, esos síntomas que se presentan también son diferentes en el hombre y en la mujer. Sí, fíjate, el síntoma fundamental es la angina, es el dolor de pecho, que es igual tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Tiene sus peculiaridades en la mujer y que en algunos ambientes académicos se plantean como sintomatología atípicas. Es decir, el dolor torácico de la mujer tiende a irradiarse más hacia los codos, hacia la región posterior, a la región interescapular, entre la espalda alta, también a aparecer a nivel de la parte alta del abdomen. Entonces, a veces tiende a ser un poquito confuso y atípico. A esto se le agrega que pudieran aparecer también episodios de síncope o pérdida del conocimiento, pudieran agregarse algunos estados de aprehensión, porque los textos clásicos plantean que la sintomatología del dolor torácico en la mujer, típicamente ella trata como de buscarle una explicación, a diferencia que el hombre, pues lo que hace es que comunica, tengo un dolor. Entonces, al tratar de buscarle una explicación, pues pudieran aparecer algunos elementos que adornan la presentación atípica y en consecuencia pues pueden distraer la atención de lo que ciertamente está ocurriendo. Con frecuencia la mujer va varias veces a la emergencia y no es valorada de manera objetiva. Se considera que el dolor no es de origen cardíaco y muchas veces la mujer pasa meses yendo a la emergencia
hasta que lamentablemente ocurre la catástrofe. En conclusión, sí es diferente la sintomatología y sí tiene el paciente que estar pendiente de que cuando ocurre una sintomatología que no entiende, debe ir a la emergencia. Y que si tiene dolor torácico, debemos buscarle una explicación a ese dolor torácico para no esperar que ocurra ya el evento final. O sea, habrá también un elemento de comunicación ahí en el caso de la mujer cuando va a expresar. Usted dice que los caballeros dicen, tengo un dolor en el pecho. En el caso de la mujer, si se pudiera dar la recomendación, ¿habría alguna forma de explicarlo para que se entienda y que se pueda entonces hacer la investigación y no llegar a ese lugar y salir sin saber si hay un tema realmente ahí con el corazón? Bueno, por eso somos diferentes. La mujer es más expresiva, la mujer es más expresiva. Quizás la recomendación sería tratar de centrarse en lo que son los síntomas fundamentales para no distraer con elementos agregados. Porque cuando tenemos un síntoma que nos preocupa, que nos sobrecoge, generalmente se nos agregan otros elementos. Es decir, me duele el pecho, estoy tenso, algo me puede ocurrir y de repente también siento que se me aduermen los labios. Quizás si nos distraemos hablando del adormecimiento de los labios, le quitamos la importancia a lo que ciertamente ocurre. El otro elemento es que al ser evaluada la mujer en una unidad de emergencia, como el mecanismo en que ocurren los eventos coronarios, en la mujer tiene unos mecanismos que no son los clásicamente obstructivos, pues las evaluaciones iniciales pudieran resultar todas negativas. Y depende de la intuición del médico y depende de la capacidad de comunicación de la paciente. Totalmente. Y con el tema de los cambios hormonales por los que pasamos las mujeres, ¿tiene alguna relación con las enfermedades coronarias también? Cierto. Ciertamente, quizás poder demostrar una relación directa, estadísticamente, no es tan sólido. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, lo que establece que aparezca la menopausia o las hormonas, cuando empiezan a cesar su producción, fundamentalmente los estrógenos, pues empiezan a suceder cambios en la fisiología, tanto en la parte de la circulación de los vasos propiamente dicho, que cuando hay deficiencia ya hormonal, pues empiezan a tener una motilidad diferente, menor. Además de eso, pues empieza a incrementarse los niveles de colesterol, empieza a alterarse la oxidación del colesterol malo, empieza a aparecer más inflamación en las paredes de los vasos, empieza a haber una proliferación celular tanto en los vasos propiamente dicho como de las células del músculo cardíaco. Entonces, la parte hormonal es determinante e importante. Vamos a poner vamos a relacionarlo a un evento, las histerectomías. A la mujer que le hacen una histerectomía temprana, antes de los 50 años, tiene 2 veces más chance de tener enfermedad coronaria en el transcurso de su vida. O sea, ese es un elemento de mucho peso. Y otras condiciones que existen en la evolución de la mujer o patologías que pudieran aparecer que también tienen un impacto hormonal que modifican esta evolución. Datos sumamente importantes. Y en esa misma línea, embarazo y enfermedades del corazón. He tenido casos cercanos de mujeres que llegan al embarazo sin ningún problema del corazón y de repente empiezan con presión alta o baja. Fíjese, la mujer desde que nace, o sea, son diferentes etapas, pudiéramos dividirlo 4 o 5 etapas. Entonces tiene primero una carga genética. La mujer tiene una herencia. Entonces, si tienes una herencia de relación directa de enfermedad cardiovascular, dígase madre, hermana, prima, tía, que ocurriera antes de los 55 años, tienes más chance de tener enfermedad. Segundo, el hecho de tener una menstruación temprana. O sea, las mujeres que tienen una menstruación entre los 8 y 12 años tienen más tendencia a desarrollar sobrepeso,
tienen más tendencia a desarrollar síndrome metabólico, tienen más chances de desarrollar diabetes y más chances de desarrollar hipertensión y en consecuencia, entonces, si estas condiciones se dan, herencia y esta parte de la menstruación, pues quizás tengan más riesgo de desarrollar eventos durante el embarazo. El embarazo per se lo que hace es que los efectos hormonales modifican el corazón. El corazón tiene que irse adaptando, tiene que ponerse un poco más grande. Tiene que aumentar su fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque de estar manejando, digamos, 5 litros por minuto, bombeando, cuando ya esté en las 24 semanas, 28, va a estar bombeando 8, 10 litros. Entonces es una modificación que se da fisiológicamente. Ahora bien, cuando termine el embarazo, eso vuelve y regresa. Si por el contrario la mujer tiene una enfermedad hipertensiva, si desarrolla preeclampsia, si desarrolla una diabetes gestacional, todas estas condiciones incrementarán el riesgo con los años de padecer enfermedad cardiovascular. ¿No? Son 3 escenarios diferentes. El tercero es aquella mujer que ha tenido un infarto y que se quiere embarazar o que se embaraza. Entonces, si ha tenido un infarto, hay variables que definen si esa mujer va a tener complicaciones. Una es, si todavía tiene isquemia residual, le va a ir mal. Si su funcionamiento, su fracción de expulsión es de 40% o menos, le va a ir mal. Lo normal es que sea por encima de 56%. Si además de eso necesita de múltiples fármacos que no podrán usarse en el embarazo, entonces son esos 3 escenarios que ciertamente tenemos que manejar con el embarazo y la enfermedad cardiovascular. Hay que tener sumo cuidado y se me ocurre la pregunta precisamente de esa segunda información. Cuando una mujer tiene un infarto y se quiere embarazar, ¿cuál es la recomendación que dan los doctores para el tiempo, tal vez, en la revisión, para ir tranquila a esa nueva aventura? Sí, hay que revisar los siguientes factores. 1, la edad. A más edad, más chance de complicarse tiene. Segundo, si tiene isquemia residual, no podrá, como mencioné anteriormente. Claro. Tercero, si tiene un funcionamiento pobre del corazón, también le irá mal, y si utiliza muchos fármacos. Entonces, evaluando estas condiciones, pues es que se podrá definir si valdrá la pena correr ese riesgo o no, y siempre deberá esperarse por lo menos unas 8 o 12 semanas donde ya se haya dado el proceso de cicatrización en la zona que se sufrió el infarto. Estamos aprendiendo a cómo cuidar más y mejor nuestro corazón. Salud cardiovascular en la mujer. Hacemos una pausa y regresamos con más. El doctor Santiago García está con nosotros. Estamos de vuelta en Bienestar al Día conversando con el doctor Santiago García, director del Centro Cardiovascular del HOMS, la salud del corazón de la mujer. Estamos aprendiendo mucho y la pregunta que me surge, tomando en consideración todo lo que hemos escuchado de que las enfermedades cardiovasculares en la mujer se presentan más tarde y las diferencias que hay a nivel de la anatomía del corazón de la mujer y del hombre, ¿cuándo debemos empezar a cuidar nuestro corazón las mujeres, doctor? Primero, es un compromiso la salud. O sea, tratar de estar saludable es un compromiso. Claro. Porque cuando nos enfermamos, no nos enfermamos solos. Enfermamos a todo el entorno familiar. En relación a la mujer y enfermedad cardiovascular, hay 3 etapas entendidas. Una, en la etapa premenopáusica, donde la posibilidad de enfermarse es menor, pero después que la mujer entra a los 45 años, hasta los 65 años ya entró a la época de riesgo moderado y tendrá entonces que intensificar las medidas de cuidado, prevención, seguimiento. Después que llegó a los 65 años, ya entró a la zona o la etapa de alto riesgo. Es decir, que 45 años es un punto de corte recomendado.
Excelente. ¿Y qué pudiéramos recomendarle a las mujeres que nos están sintonizando con relación al cuidado, a la prevención de las enfermedades de nuestro corazón, relacionado específicamente al estilo de vida que estamos llevando las mujeres de hoy en día, ese multirol, esa multitarea, ese tal vez exceso de trabajo, tanto en la casa como fuera de ella, y tal vez lo que muchos de ustedes escuchan constantemente: mi cabeza no para, estoy todo el tiempo trabajando, no puedo dormir. El estilo de vida con relación a las enfermedades cardiovasculares en la mujer y qué podemos hacer. Fundamental, o sea, es una pregunta interesantísima porque de ahí depende todo, ¿no? Es la prevención, es la actitud que tenga. Bueno, la mente de la mujer, la capacidad de la mujer la mantiene pensando rápido, actuando rápido, ¿no? Y además, como usted menciona, asumir múltiples roles. Entonces, ¿qué tendremos nosotros que plantear o sugerir? Eso es lo que está normatizado universalmente. Bueno, primero, evitar estos factores de riesgo o tratar de manejar lo que son claves. Número uno, el cigarrillo, el tabaco es lo peor que le pudiera pasar a una mujer. O sea, una mujer que fume, ¿no?, va a tener un riesgo antes de los 50 años 2 veces superior de tener un evento vascular que la mujer que no fuma. Entonces, el cigarrillo, el control de peso, la actividad física. La mujer debe hacer una actividad física de por lo menos 150 minutos a la semana, ¿no? 5 días a intervalos de 30 minutos a la semana. O si puede, si no puede ese tiempo, 75 minutos de ejercicio intenso o 15 minutos al día de ejercicio intenso, pues compensan esa parte. El otro elemento es el manejo del estrés. La mujer en sentido general está muy estresada y no tenemos cómo medir el estrés. Entonces ya cuando el estrés te está dañando, te está dando, bueno, es muy tarde. Entonces la sugerencia es, tiene que tener un hobby. La mujer tiene que buscar algo con qué despejarse, entretenerse. Así que estos serían los elementos básicos que recomiendan las instituciones que normatizan la enfermedad, la prevención de la enfermedad cardiovascular. Los llevo todos al pie de la letra y sobre todo ese último, ese hobby, ese recreo que las mujeres debemos darnos, claro, para poder bajarle un poco el ritmo acelerado que llevamos, porque ya nos comentó el doctor fuera de cámara que el corazón de la mujer va más rápido que el del hombre, vamos muy rápido, sí, muy aceleradas. Ha sido un verdadero placer tenerlo hoy en este espacio. Mucha información nos llevamos y sobre todo la invitación a cuidarnos a nosotras y a cuidar a las mujeres de nuestras vidas. Gracias al doctor Santiago García por haber estado con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Cómo no. Hacemos una pausa y cuando regresemos, la doctora Berenice Rojas, cardióloga internista, nos estará ofreciendo una lista de 10 cosas que podemos hacer las mujeres para cuidar la salud de nuestro corazón. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Bienestar al Día. Gracias por continuar con nosotros. Toma lápiz y papel porque ahora la doctora Berenice Rojas, cardióloga internista, nos entrega 10 consejos para cuidar la salud de nuestro corazón. Yo soy la doctora Berenice Rojas y hoy desde el Centro Cardiovascular del Homs te voy a estar dando algunos consejos para cuidar tu salud cardiovascular. El primer punto es la alimentación. Ustedes dirán, ay, pero la alimentación, todo el mundo siempre habla de la alimentación. ¿Cómo es eso? Bueno, comiendo mejor incluye comer más fibra, incluir más granos, más frutas, comer menos de los alimentos que no nos favorecen, que son las grasas trans, las comidas fuera de la casa, tratar en la medida de lo posible de que la comida sea preparada en la casa. ¿Por qué? Porque así usted tiene control de lo que tienen los alimentos que está ingiriendo, aprender a leer etiquetas, ver el contenido de sal y de azúcar. Entonces, con estas medidas de alimentación vamos agregando un punto en la prevención cardiovascular. El ejercicio, yo sé que sabían. Entonces, con el ejercicio no solamente le estamos diciendo vaya, inscríbase al gimnasio, no necesariamente. Usted puede incluir actividad física en las cosas que hace diariamente. Si tiene que caminar un tramo que no es tan largo, váyase a pie, deje el coche, suba la escalera. Si vive en un edificio de apartamentos, suba hasta la cuarta, baje varias veces. Puede jugar con los niños, puede poner música, bailar, o sea, que se incluya la actividad física en todas las cosas que hacemos durante el día. La nicotina. Ustedes han escuchado mucho el daño que hace el tabaco.
En los últimos años hemos visto una modificación en lo que es los productos del tabaco. Ya no solamente es el cigarro y el cigarrillo, sino que hay otros productos que son el vape, el Juuls y otros dispositivos electrónicos que están atrayendo cada vez a un público más joven. Y hemos visto que hay un aumento creciente en la cantidad de mujeres que utilizan estos dispositivos y el cigarrillo, cosa que no pasaba en muchos años anteriores. Entonces debemos destacar que los efectos del tabaco en las arterias es terrible. Se produce tortuosidad, disminución de sustancias que son protectoras que dilatan las arterias, y por ende el que fuma o utiliza cualquiera de estos dispositivos tiene un riesgo aumentado de tener hipertensión arterial, infarto al miocardio y accidente cerebrovascular. Por eso el control de peso. Es lógico pensar que si comemos mejor, que si hacemos ejercicio vamos a bajar de peso, pero no se queda solamente ahí. Es que tengamos un control de nuestro índice de masa corporal, que tu médico o tú mismo, mediante aplicaciones que existen o buscar en página web, puedas ver cuál es tu peso ideal y tratar de llegar a las metas. Si solamente con el ejercicio que estás haciendo y la alimentación que estás llevando no logras las metas, pues un profesional de la salud te puede ayudar a completar esas metas. ¿Por qué? Porque tener un índice de masa corporal por encima de 25 puede ser un factor de riesgo para diabetes y para enfermedad cardiovascular en general. El control del sueño, esto no parecería muy importante, pero sí lo es. Si no tenemos un sueño reparador y adecuado, pues no hay reparación celular, hay más resistencia a la insulina, las personas suelen tener ansiedad, depresión, elevación de la presión arterial, y por ende se recomienda que una persona adulta ya duerma de 7 a 9 horas. Ya en edades más tempranas, dependiendo de la edad, la cantidad de sueño va a ser mayor. Ustedes han visto que los bebés pueden dormir hasta 12 horas continuas porque su cuerpo lo requiere. Y ya los ancianos tienden a dormir menos, ya por alteración en el patrón de sueño. Entonces, el punto siguiente es el control de la glucosa. Es un punto muy importante. Ya mencionamos que la glicemia debe estar controlada y eso lo logramos con alimentación y ejercicio. Pero hay factores que la persona puede tener, que sea hereditario, por ejemplo, y mediante el control de la alimentación, disminuir la cantidad de carbohidratos o harinas, como comúnmente se conocen, eliminar los azúcares procesados, no añadir azúcares adicionales a los alimentos, podemos mantener los valores de forma adecuada. Entonces, la cifra de glicemia que se considera normal es 100 miligramos por decilitro. Ya por encima de ahí, por encima de 100 y menos de 126, se habla de intolerancia a la glucosa. Este es un estado que se conoce también como prediabetes. Y hay tratamientos y hay metas que debemos tener en estos pacientes también cuando ya tienen alteración. O sea, no basta solamente en creer que solamente estos consejos son para personas que no tienen ninguna condición, sino si ya usted tiene alguna alteración, entender que debemos hacer lo necesario para llevar esos números a lo más normal que podamos dentro de la condición. Control de las cifras tensionales. Entender que la presión arterial normal es 120/80 para una persona que no es hipertenso. Ya cuando los valores de presión se elevan por encima de 120, hasta 129 se habla de prehipertensión, o de 80-89 en la diastólica, que es la cifra bajita. Ustedes saben que la presión tiene 2 números. Este es un factor de riesgo cardiovascular muy importante para desarrollar infarto, ACV y algunas otras condiciones, por lo cual debemos velar siempre conociendo nuestros números. Ustedes han oído en las campañas, conoces tus números, o sea, cuáles son tus números de presión, cuáles son tus números de glicemia, cuáles son tus valores de colesterol. Los valores de colesterol, cuando están elevados en sangre, sobre todo lo que ustedes conocen como colesterol malo, que es el colesterol LDL, por sus siglas en inglés, es un colesterol que se va depositando en las arterias, y según estudios que se han realizado, se va depositando moléculas de colesterol desde que empezamos a comer a los 6 meses. Empieza a aparecer lo que se llama la estría grasa. Entonces no es que de repente la mujer o el adulto empezó a tener problemas del corazón a los 45 años, ¿no?
señores. Simplemente esos factores de riesgo que hemos ido mencionando y que seguimos mencionando han ido aconteciendo durante toda su vida, desde que esa persona empezó a comer. Y entonces llega a un punto de acumulación de factores de riesgo, de depósito de colesterol, elevación de la presión, alimentación malsana, sueño no reparador, falta de ejercicio, y todo esto confluye en que aparezca enfermedad cardiovascular. Entonces la sal iría dentro de lo que es el manejo de la sal, iría dentro de lo que es la alimentación. Sin embargo, es importante saber y quiero destacar que la mayoría de alimentos que consumimos tienen su propio contenido de sal. Entonces, cuando agregamos sal a los alimentos, estamos aumentando el riesgo de elevación de la presión. Entonces, ¿cuánto es lo recomendado según el American Heart Association que consumamos adicional de sal en los alimentos? 1500 miligramos, que esto es equivalente a 3/4 de cucharadita de café, señores. Eso incluye lo que le ponemos al huevo, lo que ponemos para la comida. Entonces es bueno que ustedes sepan que hay alimentos, por ejemplo las pizzas, hamburgues, que en una sola porción de esos alimentos ya tienen los requerimientos de 24 horas que tiene una persona. Ya se sabe que hay una asociación directa entre los factores emocionales, el estrés, la depresión, lo que la gente llama que está muy triste, y las enfermedades cardiovasculares. De hecho, hay síndromes que se asocian mucho al estrés. Hay un síndrome que se llama síndrome de Takotsubo, que la paciente, generalmente en mujeres, suele presentar todos los síntomas de un infarto, incluso tiene datos electrocardiográficos, tiene datos en el eco, tiene laboratorios alterados, y cuando se le hace el cateterismo sus arterias son normales. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se ha asociado esta condición al estrés, pero el estrés, además de todo, tiene que ver con elevación de la presión, alteración en el sueño, tiene que ver con alteración en los niveles de glucosa, obesidad. Por lo tanto, una persona estresada, ansiosa, va a tener más alterado todos esos factores de riesgo que mencionamos anteriormente. Y como ven, es un continuum cardiovascular donde un factor de riesgo se relaciona con el otro y se va produciendo todo un círculo que al final va a confluir en un evento. Lo que nosotros llamamos evento son los infartos y los derrames. Entonces, para evitar todo esto hay que controlar cada uno de los factores modificables, que fueron los que mencioné anteriormente. Hay otros que no son modificables. Los no modificables son la edad, son el sexo, los factores hereditarios que podemos tener, pero los modificables son el sobrepeso, la glicemia elevada, el colesterol, la presión arterial, el sedentarismo. Entonces, todo lo que podamos controlar, debemos controlarlo. Y así vamos a poder lograr una salud cardiovascular óptima en la mujer y en la población general. Gracias. Así llegamos al final de esta entrega Bienestar al Día. Agradecemos nuevamente al doctor Santiago García, director del Centro Cardiovascular del HOMS, y también a la doctora Berenice Rojas por habernos acompañado. Y a ustedes por el favor de su sintonía. Nos encontramos la próxima.